Seguidamente se iniciará con la conferencia titulada Creatividad y Ciencia, a cargo del doctor Carlos Alberto Velázquez Córdoba, médico y cirujano egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con más de 30 años de experiencia en medicina en áreas de cuidados intensivos, urgencias y cardiología. El doctor Velázquez ha sido director de hospitales locales, auditor interno de calidad y asesor en temas de acreditación y metodología ISO. Actualmente se desempeña como médico de apoyo en el servicio de cardiología en la Clínica de Medellín y preside el Comité de Ética en Investigación de Clínica Vida Fundación. Es miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín, asesor médico especializado en temas médico-legales del FEPASDE y reconocido escritor y conferencista. Autor de 13 libros, entre cuento, novela y ensayo. Bienvenido, doctor. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Quiero invitarlos a que hagamos por los próximos 45 minutos un viaje muy interesante por el conocimiento. ¿Por qué resulté yo aquí? Hace un mes más o menos, el Fondo Editorial publicó mi más reciente libro, La Historia Clínica, todo un cuento, en el que planteaba, en primer lugar, la historia del lenguaje, desde las células, cómo se transmiten información, pasando por todo el lenguaje animal hasta el lenguaje humano y cómo ese lenguaje humano finalmente terminó escrito, inclusive en temas digitales. La segunda parte del libro habla sobre la historia de la medicina, sobre todo de los registros médicos, es decir, la publicación, como hablaba ahorita la doctora Lina. Y tercero, habla de que la historia clínica que hace un médico, que hace un personal de salud, es simplemente contar un cuento en el cual un paciente, que es el protagonista de ese cuento, se enfrenta a un villano, que es la enfermedad o el trauma, y tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Gracias al Fondo Editorial Remington, la doctora Lina me contactó, a quien les agradezco inmensamente por invitarme a estar acá, y la doctora Lina hizo un reto. ¿Cómo la creatividad y la ciencia pueden articularse e incluso potenciar la resolución de una problemática, por ejemplo, en el cuidado de la salud? Yo soy médico y les voy a hablar un poquito sobre eso, pero esto se aplica a todas las áreas del conocimiento. Debo empezar contándoles que no existe ningún conflicto de interés con esta conferencia. Nadie me está pagando por hablar bien o mal de lo que voy a mencionar, y que tiene algunas diapositivas, algunas fotografías que son tomadas de internet y se conceden los respectivos créditos. Quiero invitarlos a que hagamos un viaje. Me gusta contar historias, me gusta contar cuentos, y este cuento empieza el 7 de octubre de 1571. Hace poquito se celebró el centenario, el aniversario. 7 de octubre de 1571. Pensemos que Constantinopla fue nuevamente retomada, hay guerras en toda Europa, y hay una guerra que se está librando entre la Liga Santa y el Imperio Otomano. El Imperio Otomano quiere volver a recuperar su territorio, y la Liga Santa es una liga de varios países. En esa época se llamaban así naciones, realmente no existía el concepto de nación. Estaba el reino de Nápoles, el reino de Venecia, el reino se me fue en este momento, y estaba el reino de España, unidos peleando con los otomanos. En una de las naves comandadas por Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos I de España, va un soldado que está enfermo. El capitán le dice: quédese bajo cubierta, no salga. Quédese allá, cuídese que usted está enfermo. Y él, un joven orgulloso, aventurero, dice: yo quiero estar arriba en cubierta, y sale a pelear contra los otomanos. Dos naves chocan, quedan enlazadas, viene el abordaje, y este hombre recibe 3 impactos, algunos dicen que 2, otros que 3 impactos de arcabuz. Uno de ellos en el pecho, 1 o 2 en su brazo izquierdo.
se recupera de su herida en el pecho, pero pierde su brazo izquierdo, queda inutilizado. Posteriormente, el mundo lo conocería como el Manco de Lepanto, don Miguel de Cervantes Saavedra y Cortina. Este hombre lo conocemos porque fue el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en un lugar que no quiero acordarme, en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga firme, rocín flaco y galgo corredor. Este señor, un lector empedernido, empieza a leer libros de caballería y se emociona con eso, y él quiere ser también caballero errante, y sale a conocer el mundo con su fiel escudero Sancho Panza. Este libro, que todos lo conocen y muy pocos lo hemos leído, habla sobre la cordura y la locura, habla sobre el idealismo frente a la razón, habla sobre el mundo de las ideas frente a lo real, lo que tenemos, habla sobre la fantasía, habla de, plantea una dualidad que no solamente se ve en dos personas, sino que también nosotros lo identificamos en nosotros mismos. Todos somos idealistas, pero también somos pragmáticos. Todos queremos lo mejor, pero también tenemos los pies aterrizados en la tierra. Esta obra generó un montón de cambios en la literatura mundial, y por eso es que a veces vemos reflejado a Don Quijote y a Sancho en El Señor de los Anillos, en Sherlock Holmes, El Gordo y el Flaco, Abbott y Costello, inclusive en Chespirito. Hay un tipo de arquetipo que se ve reflejado de lo que don Miguel de Cervantes Saavedra nos contaba. Pinky Cerebro, el que quiere cambiar el mundo, y el bobo que lo sigue sin entender por qué y que lo cuestiona y que a veces resulta siendo más inteligente que el mismo genio. Esta obra estimuló también el arte, la escultura. Se dice que Freud quiso aprender español para poder leer el Quijote, para leerlo en español, y Picasso lo inmortalizó en este grabado. Pero les quiero hacer un reto. Piensen qué hubiera pasado si ese 7 de octubre de 1571 Miguel de Cervantes hubiera muerto. Nadie conocería, nadie hubiera escrito el Quijote, nadie escribiría la Galatea, nadie escribiría las novelas ejemplares, El Coloquio de los Perros, Perfiles y Segismunda, El licenciado Viviera, nadie lo hubiera conocido. En este momento nadie hablaría de esos libros. ¿Qué hubiera pasado si Miguel Ángel no hubiera existido? Esta escultura que vemos acá, el David, nadie la conocería, no estaría ahí. En ese pedestal estaría otra escultura. Si Romeo y Julieta existen porque existió Shakespeare, nadie más hubiera podido escribir esa obra. El Requiem de Mozart no existiría sin Mozart. La novena sinfonía de Beethoven no existiría sin el genio de Bonn. Incluso, vámonos a algo más comercial, Disney. ¿Qué hubiera pasado con Blancanieves y los 7 enanitos sin Disney? ¿O qué hubiera pasado de Star Wars sin George Lucas? Eso nos muestra que los artistas son necesarios en el mundo. Necesitamos arte. Imaginen cómo estaría pintado el techo de la Capilla Sixtina sin Miguel Ángel. ¿Qué otra pintura estaría ahí ocupando esta que vemos, esta bellísima obra que conocemos acá? ¿Qué habría en este momento en ese techo sin Miguel Ángel? Pero volvamos a 1570. En 1571 les hablaba de la guerra de Lepanto, pero en 1574 Andrea Vesalius publica su libro De Humanis Corporis Fabrica, un libro que era un tratado de anatomía
en el cual él desmitificaba un montón de conocimientos o de creencias que se tenían sobre el cuerpo humano desde la época de Galeno, desde la época de Hipócrates. Recordemos que abrir un cuerpo humano era pecado, no se podía, estaba prohibido, y por fin Andreas Vesalius publica su libro de anatomía con unas figuras bellísimas. El grabador de estas obras era de apellido Calcar, no sé si será de ahí que viene la palabra calcar, pero Andreas Vesalius hace una bella obra, describe el cuerpo humano, pero también lo muestra en posturas muy humanas. No es el cuerpo humano muerto, sino que es un cuerpo humano vivo, mostrando cómo es por dentro. Humanis corporis fabrica. ¿Qué hubiera pasado si Andreas Vesalius no hubiera existido? Si le hubiera dado una meningitis de niño, si se hubiera rodado por unas escalas, si se hubiera envenenado con alguna fruta. Este libro de anatomía, de todos modos, existiría. Esa es la diferencia con los artistas. La ciencia siempre tiene un camino. Yo no sé si ustedes saben, ahorita mencionaba la doctora Lina de la integralidad de los antiguos investigadores. No sé si saben que René Descartes, que todos lo conocemos por el método, que lo conocemos por su filosofía, por su plano cartesiano, también era médico. Este dibujo está en uno de sus libros sobre anatomía del corazón y anatomía de los pulmones. Estudió la fisiología del pulmón, René Descartes, gente integral. Pero miren, entonces ese libro, si Andrés Vesalius no lo hubiera publicado, alguien más lo hubiera publicado. Y este es el libro en el que yo estudié anatomía. Yo tengo la versión de 1928 de Textil-Tardier en francés. Y miren, ahí está. El conocimiento en ciencias y el conocimiento en muchas ramas de conocimiento sigue un curso que nadie puede tener. Se demora. Hay tropiezos, pero a diferencia del artista, el conocimiento siempre tiene un camino. Leonardo da Vinci, ingeniero, inventor, físico, arquitecto, escritor, pintor, músico, cocinero. Les recomiendo el pato a la naranja. Es una de sus recetas. Geólogo, matemático, anatomista, físico, químico. Este hombre hizo las obras de arte más bellas. Sin él no hubiéramos tenido la Mona Lisa, no hubiéramos tenido la Virgen de las Rocas, no hubiéramos tenido la Dama del Armiño, no hubiéramos tenido la Última Cena en su versión. Pero los estudios que hizo sobre anatomía, esos alguien más los hubiera podido conseguir. Él hizo estudios de anatomía muy interesantes. Y miren, todos estos estudios que él hizo sobre el útero, sobre el embarazo, sobre los huesos, sobre las articulaciones, eso es producto de la ciencia y la ciencia siempre tiene un camino. Si Leonardo da Vinci no existiera, de todos modos tendríamos helicópteros, tendríamos aviones, tendríamos paracaídas. Sin Leonardo también hubiéramos llegado a ese conocimiento. Nos hubiéramos demorado un poco más, tal vez, pero también tendríamos el conocimiento. Entonces, yo quiero mostrar acá que la ciencia siempre tiene un camino. Newton, las teorías de Newton, alguien más las hubiera descubierto. Colón, se sabía que antes de Colón había sido descubierto América, ya había venido Leif Erikson en el siglo XI. También en 1412, 1420 se supone que llegó Chen He a América, un chino, y llegó a América, primero que Colón. Sin Colón, también alguien hubiera descubierto América. Copérnico, ¿a dónde quiero llevarlos? Que todos los avances en la ciencia y en la tecnología tienen un camino y es porque van en un mismo ruto, tienen una meta específica. Pensemos en el papel, pensemos en la máquina de vapor, en el microscopio, inclusive ahí mencionan en las diapositivas las vacunas, pensemos en la sola jeringa.
Alguien la tuvo que haber inventado. Y si esa persona no la inventa, alguien más la inventa. Porque la ciencia siempre tiene un camino. Igualmente en medicina. Yo les vengo a hablar un poco más de medicina porque es el área que conozco. En cuanto a vacunas, anestesia, el ADN, la insulina, etcétera. Todos esos conocimientos, todos esos inventos, todos esos descubrimientos son porque alguien más creó las bases. La ciencia siempre sigue su camino. Y como decía Bernardo de Chartres en el siglo XIII, somos enanos en hombros de gigantes. Es decir, nosotros recogemos lo que otros ya hicieron. Y cuando logramos ver lejos en la ciencia y en el conocimiento, es porque estamos montados sobre un montón de gente que ha construido camino. A diferencia del arte, que el arte no necesariamente tiene que seguir un camino. En medicina, cuando hablan de investigación, siempre piensan en alguien en un laboratorio con microscopios, con guantes, etcétera. Pero lo que yo les quiero mostrar aquí es que la investigación no solamente es de ellos. El médico que habla con un paciente también está investigando. La investigación no es exclusiva de los investigadores, es exclusiva del género humano. Todos somos investigadores. Les mencionaba lo del médico porque la historia clínica, cuando alguien hace una historia clínica, les quiero contar de dónde viene la palabra. Historia es un término que acuñó Heródoto 3 siglos antes de Cristo. Heródoto era un viajero, anduvo por varios países del Mediterráneo y consignó en un libro toda su investigación y la llamó Historia. Historia viene de historei, que significa investigar. El hombre contó todo lo que hacían en otros países, las costumbres, las comidas, las formas de vestir, y sacó un libro que se llama Historia. Entonces, historia significa investigación. Por otro lado, clínica viene de kliné. Kliné en griego quiere decir cama. Clínicos es el que está en la cama. Entonces, la historia clínica es eso, es una investigación que hace sobre un paciente. Miren que inclusive un simple médico cuando está preguntando, señora, ¿qué le pasa? Ya está investigando. De manera que la historia clínica no es un papel, no es un documento, no es un archivo, no es una pantalla. La historia clínica es lo que se investiga acerca de las condiciones de un paciente y es lo que se deja constancia. Entonces nosotros creemos que la historia clínica, ¿a usted no le hicieron historia clínica? No, a mí no me hicieron. Sí se le hicieron, le preguntaron, averiguaron, hicieron análisis de eso, puede que no hayan dejado el registro, que es diferente. Una cosa es el registro de la historia clínica y otra cosa es la historia clínica. Y inclusive nosotros los médicos todos estamos confundidos. Ay, no le he hecho la historia clínica. Venga, sí la hizo. Deje la constancia. Me devuelvo un poco porque quiero mostrar entonces el paralelo. La ciencia tiene un camino específico y se basa en lo que otros han hecho. El arte no necesariamente sigue el camino que otros han construido, pero ambos se encuentran en una cosa. En ambos hay investigación y en ambos hay creatividad. La investigación, como la conocemos, se basa en un método científico. Y es un método que a lo largo de muchos años ha demostrado que funciona. Se empieza con una observación de un fenómeno, se hace una pregunta, así como esta charla que empezó a partir de una pregunta que hizo la doctora Lina. Se genera una hipótesis, se hace un experimento para ver si eso es verdad o si se descarta lo que yo pensé, se llega a una conclusión y esa conclusión debe ser comunicada, importantísimo, la comunicación de los resultados para que funcione y para que sea útil para las personas. Y esto requiere creatividad. Crear, en el diccionario de la lengua española, lo voy a leer tal cual, es creatividad, es facultad de crear, capacidad de creación. Y existe, de ahí se derivan un montón de definiciones. Básicamente es hacer algo nuevo o buscar otras formas de hacer las cosas. Me gustan las historias, investigación.
Y quiero contarles una historia que ocurrió el 18 de enero de 1803. George Foster estaba acusado de haber matado a su esposa y a su hijo y fue condenado a morir ahorcado en la prisión de Newgate, en Inglaterra. Subió los escalones, le pusieron la cuerda al cuello, soltaron la trampilla, el hombre cayó, pataleó unos segundos y el médico después subió, el médico de la prisión, y certificó que estaba muerto. Después su cuerpo fue llevado a una casa cercana, estábamos en pleno inicio de la revolución industrial, le aplicaron corriente galvánica, en otras palabras, corriente eléctrica, y quiero leerles textualmente lo que publicó el Times. Primero, aplicaron el procedimiento en la cara. La mandíbula del criminal fallecido comenzó a temblar. Los músculos del rostro se retorcieron terriblemente y se abrió un ojo. Posteriormente, la mano derecha se levantó y se apretó y las piernas y los músculos se pusieron en movimiento. Un experimento para demostrar que la corriente eléctrica podía tener efectos sobre el movimiento. Esto es lo que en este momento conocemos como neuroestimulación. Por el lado de las ciencias, ayudó enormemente todos estos experimentos que se hicieron. Pero en el arte, unos años después, Mary Shelley, con base en esta historia, publicó su libro Frankenstein o el moderno Prometeo, en el cual Víctor Frankenstein, en el laboratorio de Ingolstadt, construye un cuerpo humano a partir de retazos de otros cadáveres y le imprime vida con corriente eléctrica. La ciencia y el arte, con una sola observación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, entonces siempre hemos creído que la creatividad es de los arquitectos, es de los músicos, es de los escritores, es de los pintores, los escultores, los artistas, pero no. La creatividad surge cuando en una oficina resolvemos un problema. Eso es creatividad. Cuando un sembrador, un campesino busca la mejor forma de que sus sembrados queden mejor. Ustedes ven que a veces cuando siembran papa y siembran frijol, lo hacen en diferentes épocas, o maíz, y a veces usan el maíz para que el frijol se crezca por ahí, y eso es creatividad. La creatividad está en el médico o en el cirujano o en la enfermera que resuelve un problema, o inclusive la creatividad se da todos los días cuando la mamá dice, ¿qué hago hoy de almuerzo? Eso es creatividad. Vuelvo con mis temas médicos. Eduardo Jenner. Estamos hablando de 1700, más o menos finales de 1700, principios de 1800. La viruela estaba acabando con la población mundial. Esa foto que ven de ese niño ahí es una foto real. El que no se moría quedaba desfigurado. Esa fue la viruela, hasta hace poco estuvo presente en nuestro planeta. Acabó con casi todos los indígenas de América. Todos decimos que fueron los españoles, pero realmente fueron las enfermedades las que los mataron. Pero hay un antecedente. Lady Montagu, que era la esposa del embajador inglés en Constantinopla, ahorita hablamos de Turquía y de la batalla de Lepanto, ella en 1721 describió en Inglaterra cómo los orientales combatían o prevenían la viruela. ¿Cómo lo hacían? Cogían costras de un enfermo de viruela, las raspaban, las secaban al sol, las maceraban, hacían un polvito y se le soplaban en la nariz a las personas. 30% de esas personas a las que se le hacía este mecanismo que llamaba variolización quedaban inmunes contra la viruela. 30%. Eduardo Jenner se enteró de eso y descubrió una cosa, observación. Las vacas también les daba viruela, pero les daba viruela de vaca. Y el que ordeñaba vacas le podía dar viruela de vaca, una viruela vacuna. De ahí viene el término de vacunas.
Le daba una viruela vacuna y esa viruela vacuna era muy leve. Unas ronchitas, una fiebre, un malestar y a los 10 días generalmente se habían aliviado sin secuelas. Entonces, Eduardo Jenner en 1796 hizo la observación, generó una hipótesis y luego hizo un experimento, que en este momento cualquier comité de ética lo prohibiría. Sarah Nelmes, una lechera de Cheshire, se enfermó de viruela de vaca, cogió sus costras y se las inyectó a un niño de 11 años, James Phipps. ¿Por qué lo digo? Porque es que él lo escribió, publicó sus resultados. James Phipps, de 11 años. Y le inyectó, le escarificó y la puso en contacto con las pústulas de Sarah Nelmes. El niño, al tercer, cuarto día, empezó con fiebre, hizo unas ronchas que las vemos ahí, unas lesiones, y posteriormente se alivió sin dejar secuelas. Ahora viene la otra segunda parte del proceso. Bueno, tenemos una hipótesis. Habrá quedado libre, habrá quedado inmunizado. Cogió pus de personas que tenían viruela humana y se las echó a James Phipps. James Phipps no desarrolló la viruela. ¿Por qué? Porque estaba vacunado. Esto fue publicado y llegó a España. Carlos IV había perdido un hijo de viruela, había muerto de viruela. Y está muy preocupado porque la gente de América se estaba muriendo de viruela. La gente de Filipinas se estaba muriendo de viruela. Y comisionó a un médico, Francisco Javier Balmis. Vea, vaya y vacúneme a esa gente. Francisco Balmis tomó un carruaje, salió de Madrid con 2 niños con viruela vacuna, llegó a un orfanato en La Coruña y allí se embarcó con 22 niños, 2 con viruela y 20 niños sanos, y iba transmitiendo la viruela de niño a niño hasta que llegaron a América. Al llegar a América, se dividió el grupo, un grupo se fue para el sur, se metió a América, estuvieron aquí en Colombia vacunando gente. Joseph Salvati llegó hasta Cochabamba y murió, pero todo su legado siguió. Y Balmis se siguió hasta México. En México siguió vacunando gente, atravesó, se fue hasta Filipinas, allá vacunó gente y se siguió dando la vuelta al mundo. Se demoró 3 años hasta 1806 vacunando gente. Esta fue la semilla. Ojo, todo el mundo habla que es que los gobiernos, miren, el rey de España financió todo esto gratuitamente, por eso lo llama expedición filantrópica de la vacuna. Entonces, esto permitió que en 1980 la Organización Mundial de la Salud declarara erradicada en todo el mundo la viruela humana. Miren cómo la simple observación, el sacar una hipótesis, hacer un experimento y publicar, sacar conclusiones y hacer resultados y publicarlos, esto nos genera progreso en la humanidad. Esto es lo que les decía. Observación, la pregunta, generación de hipótesis, experimento, conclusiones y publicación. Entonces yo les hablaba de la creatividad. La creatividad nos permite que esto sea posible. Y la creatividad es, yo les pongo un ejemplo con el agua. Mientras que en la matemática todo es lineal, cuando yo riego agua aquí, el agua se riega hacia todos lados. El agua no sigue una sola dirección a menos que haya un camino por donde seguir. La creatividad nos permite ver otras formas de hacer las cosas, ver otras formas de ver el mundo. El pensamiento matemático nos va de A a B, de B a C, nos enseña una metodología para llegar a una conclusión, pero el pensamiento humano nos dice que no necesariamente puedo llegar a D, a E, sino que puedo saltar de A a B, a D, o puedo brincarme todo y llegar a M. Así es como funciona el pensamiento humano. El pensamiento humano no está encasillado en una sola cosa. Mientras yo estoy aquí hablando, posiblemente ustedes están pensando en otras cosas
Y así es como funciona el pensamiento humano. Siempre que tenemos un problema, tenemos una solución evidente, una solución secundaria, una solución posible, una solución imposible, una solución ilógica. Y nos han enseñado siempre a coger la solución evidente. Y ahí es donde fallamos. Siempre hay otras formas de ver el mundo. Y eso es lo que les quiero mostrar en los próximos minutos. Existe un pensamiento lineal, que es la metodología matemática. Vamos a hacer un método para llegar a algún punto y existe el pensamiento creativo. Edward de Bono, un galés, un inglés, propuso en los años 60 un término que se llamaba pensamiento lateral. El pensamiento vertical sigue una sola dirección y se mete por donde cree que es y solamente ese camino le sirve. El pensamiento lateral permite otras formas de ver el mundo y es el que tiene que tener un investigador para poder sacar adelante sus proyectos. Vamos a verlo. Este caso es real. Una vez me llegó una señora con un niño, llamémoslo Camilo. Doctor, Camilo tiene una alergia. Bueno, señora, yo quiero averiguar unas cositas. En su casa hay animales. La señora y el niño respondieron al mismo tiempo. La señora dijo que no y el niño que sí. Camilo, no diga mentiras. Mami, si hay animales. Camilo, no le diga mentiras al doctor. Mami, no le estoy diciendo mentiras, en la casa hay animales. Doctor, no le crea, es que el niño es muy mentiroso. Bueno, señora, venga, vamos a averiguar qué pasó. Camilo, ¿qué animales hay en su casa? Doctor, hay hormigas, hay cucarachas, hay ratones, a veces entran moscos, a veces entran lagartijas. Camilo, esos no son animales. Señora, sí son animales. Sí son animales. Mi pensamiento lineal quería meterse por una sola línea de pensamiento. El pensamiento del niño quería meterse por otras líneas. El niño no estaba limitando su pensamiento a lo que cree que debe ser, sino que tiene un pensamiento abierto, tiene un pensamiento lateral. El pensamiento lateral es el que nos dice que no siempre llegamos de A, B, C, D, sino que puedo pasar de C a F, o que puedo tener otras formas de ver las cosas. Por eso es importante definir el problema. En uno de los textos de Edward de Bono, menciona que lo llamaron una vez para pedirle asesoría porque en una ciudad pequeña de Inglaterra, el centro de la ciudad se llenaba de gente parqueando ahí, dejaban el carro mucho tiempo parqueado y necesitaban que hubiera agilidad, que la gente llegara, hiciera su gestión en cualquier oficina, en el ayuntamiento y rápidamente removieran los carros. La gente los dejaba ahí parqueados. Entonces pusieron parquímetros. Los que estamos más viejitos, nos tocó parquímetros aquí en Medellín. Aquí hubo parquímetros. Uno ponía una monedita, corría un botoncito y él empezaba a contar hasta que se acababa y tenía que volver a poner otra monedita. Si uno no ponía la monedita, venía el agente de tránsito y lo multaba a uno. Entonces empezaron que cómo iban a conseguir dinero para poner parquímetros. Y están buscando la forma de aumentar los parquímetros hasta que hicieron una tormenta de ideas y empezaron a definir, venga, el problema son los parquímetros, son los policías de tránsito o que la gente está dejando el carro parqueado mucho tiempo. La solución que llegó a esta ciudad fue poner una ley de que en estas 8 cuadras todo el que deje su carro parqueado lo tiene que dejar con las luces encendidas. Carro que no esté con las luces encendidas o está incumpliendo la ley y se lo debe llevar la grúa o lo dejó parqueado por más tiempo del que debía, se lo debe llevar la grúa. Resolvieron el problema de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque definieron muy bien el problema que tenían que resolver. A veces nos equivocamos en la formulación del problema. ¿Cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Que el niño coma o que el niño se nutra? Es diferente. ¿Que el niño se le quite la diarrea o que el niño elimine las toxinas que tiene en su intestino? Entonces ahí es donde hay que tener muy claro cuál es el problema. Y para eso tenemos que usar el pensamiento lateral, que básicamente es la base del humor.
Cuando nos cuentan un chiste, siempre nosotros pensamos que va a terminar de una forma, pero termina en otra que nadie esperaba. Eso es pensamiento lateral. ¿Qué animal come con la cola? En algunas partes me han dicho ninguno. Pero todos los animales comen con la cola, nadie se la quita para comer. ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos tienen 28, al menos tienen 28. Pero miren cómo nosotros, cuando usamos el pensamiento lineal, nos vamos por una línea y podemos equivocarnos. Esta foto me gustó mucho porque ustedes aquí lo que ven es una lavadora desarmada. Y alguien con mucho humor le puso esta frase. Pensamiento lateral y creatividad, muy relacionada con el humor. De hecho, Freud tiene tratados sobre analizando el humor. Aquí muchos podrán ver un pájaro, pero no falta el quien le dé la vuelta y diga que es una serpiente con un gorrito de cumpleaños. En matemática hay un montón de acertijos de cómo hacer que haya 2 filas con 8 monedas, 2 filas con 5 monedas cada una. Cuando pensamos en modo lineal, no encontramos la solución. Hay que pensarlo en modo estructural. Muy sencillo. Ahí hay 2 filas con 5 monedas cada una. Ah, pues que usted no dijo que podía poner encima. No, yo no lo dije. Por eso usted tenía la libertad de haberlo pensado. En literatura, la mayoría de los cuentos que terminan en forma extraña o que dejan un impacto, nosotros a eso le decimos giro de tuerca. Y es que precisamente en la literatura nosotros tenemos esa posibilidad de cambiar el final. Ve, yo pensé que era el mayordomo, no era el mayordomo. No fue, nunca, casi nunca es el mayordomo. Entonces, hay que borrar todos esos mitos que tenemos de creatividad. Siempre nos han dicho que es innata, que no puede ser enseñada ni aprendida, eso es falso. Que solamente los artistas son los creadores, eso es falso. Que para ser creativo hay que ser inteligente, no. Cualquier persona con cualquier nivel de inteligencia, cualquier coeficiente intelectual puede resolver un problema si busca otras formas de hacer las cosas. Hay que librarse de paradigmas, hay que conseguir información. Mientras más informados estemos, más posibilidades vamos a tener de poder resolver un problema. Ojo, el enfoque y desenfoque. Cuando usted vea que no encuentra solución a un problema, aléjese, aléjese. Vea las cosas que hay alrededor del problema. No se queden pegados en solamente los parquímetros. Mire qué es lo que está, cuál es el problema que tiene que resolver y trate de tener una visión, no de 360 grados, porque 360 grados es esto. Tenga una visión esférica, ahí arriba, ahí abajo, ahí atrás, ahí a los lados. Entonces siempre hay que tratar de tener una visión diferente y deje que el tiempo haga lo suyo. No siempre vamos a tener la solución, no siempre vamos a tener la palabra que queríamos decir, pero dentro de 2 horas me acuerdo qué era lo que quería decir. Deje que el tiempo ayude, porque el cerebro sigue funcionando así usted no esté enfocado en ese problema. Utilicen la imaginación, la intuición. Hay muchas fuentes de creatividad, pero la principal fuente de creatividad es la vida misma. Para terminar, voy a dar unos cortos ejemplos, para no cansarlos más, sobre investigación. Con observación, el mejor ejemplo que tenemos en medicina, uno de los mejores ejemplos es este. Alexander Fleming, 1928, sacó unos días de vacaciones, se le olvidó limpiar unas cajas de Petri y cuando volvió, vio ese monstruo grande que uno ve en el centro, que es un hongo que se llama Penicillium notatum. Es un hongo que aparece en la naranja, que aparece en varias frutas. El Penicillium notatum, y él notó, observación, que las bacterias que hay alrededor
se alejaban. No crecían bacterias cerca al hongo. Entonces se le ocurrió que de ahí podía sacar un extracto para acabar con las bacterias. Fue el primero que dijo, hasta aquí llegaste, gonorrea. Lo dijo él, no yo. La pregunta, ubiquémonos en 1852. Londres está muriendo la gente de cólera. Miren esa pobre imagen de acá, la gente muriendo de cólera deshidratada. Nosotros aquí tuvimos una epidemia de cólera por allá en los años 90. La gente moría. Y Jon Snow se hizo una pregunta, venga, ¿y dónde se está muriendo más la gente? Cogió un mapa del centro de Londres, puso unos puntos y descubrió que había un sitio donde la gente tomaba agua. Y dijo, ahí puede estar la causa del cólera. Se crean unas hipótesis. Este hongo puede acabar con la bacteria. Esta fuente de agua es la que me está produciendo el cólera. Esta vacuna, esta viruela de vaca me puede prevenir la vacuna humana, la viruela humana. Y se hace un experimento. ¿Cuál fue el experimento de Jon Snow? No se asusten que es igualito que el señor de que la guerra Juego de Tronos. Se llama igualito. Jon Snow, el padre de la epidemiología moderna. Lo que él hizo que se fue para el ayuntamiento y le dijo, necesito que ponga 2 soldados y que no dejen que nadie tome agua de esa fuente. Ahí está la placa. Con eso controló la epidemia de cólera de Londres, cortando la fuente de infección de toda esa gente. Todo el mundo se le vino encima. Queremos sacar agua de ahí. No pueden. Y con eso controló, con observación y un experimento, controló la fuente de cólera de Londres en 1852. Ya vimos el experimento de Jenner, no lo voy a repetir. Ya vimos el experimento de Fleming. Eso es experimentación y se deben sacar conclusiones. Todo experimento debe llegar a unas conclusiones. Y mucho cuidado con los sesgos. Hay un chiste de epidemiólogos que van un ingeniero, un matemático y un epidemiólogo en un tren por Suiza y ven una vaca. Entonces el ingeniero dice, ve, las vacas en Suiza son blancas. El matemático dice, no, eso nos indica que posiblemente las vacas en Suiza son blancas. Y el epidemiólogo saca una conclusión que no hay que rebatirla. Eso que vimos nos indica que al menos en Suiza hay una vaca y que el 50% es blanca. No sabemos el otro lado. Mucho cuidado cuando saquen conclusiones. Las conclusiones tienen que ser contundentes. Esta vaca puede ser café al otro lado. Entonces yo no puedo sacar la conclusión de que vi una vaca blanca. Vi media vaca blanca. Eso es la única conclusión que puedo sacar. Importantísimo en eso. En la investigación no pueden sacar conclusiones. Estamos llenos de publicaciones, de conclusiones que se sacan por estudios mal hechos o por análisis mal elaborados. Reporte de resultados. 300 años antes de Cristo, Eratóstenes se enteró de que Siena, una columna en Siena, daba una sombra diferente a la que daba en Alejandría una columna. Y él dijo, venga, qué tan raro, porque allá sí da el mismo día, a la misma hora, da una sombra diferente que acá. Tiene que ser que hay una curvatura. Mandó a alguien a que recorriera a pie la distancia entre Siena y Alejandría y calculó más o menos 6 grados a que midiera cuánto era la sombra y calculó más o menos 6, 7 grados de diferencia entre los dos obeliscos y sacó la conclusión de que la Tierra era redonda. La calculó en 40.000 millones, en 40.000 kilómetros la circunferencia. Se peló por 1.000, eran 39.000. Se peló solamente por eso. Eso se publicó. Él sacó sus estudios, pero la Biblioteca de Alejandría, el califa Omar y tantos otros y los cristianos, pensando que estaban sacando, que la ciencia era una enemiga de la verdad, quemó la biblioteca.
tuvo que pasar muchos años para que Copérnico, para que Galileo volvieran otra vez a publicar sus estudios diciendo que la Tierra era redonda. La publicación es importante. Se hablaba de los chinos que llegaron en 1421. No quedó ningún registro de eso. Se perdió toda esa información. Por eso es importante la publicación de resultados. Y por eso es que tenemos que aprovecharnos de los recursos que tenemos. Los cavernícolas no tenían más remedio que pintar. Los sumerios lo hacían en tablillas, lo que encontraban. Nosotros, afortunadamente, ya no nos toca sentarnos como ese monje en un papyrus. Nosotros lo podemos hacer en libros, en computadores, y por eso el conocimiento debe ser escrito, para que alguien más se nutra de ellos. Vuelvo al origen. La ciencia y el arte tienen cosas en común, la creatividad y la investigación. Yo no le puedo responder la pregunta que me hizo la doctora Lina, queda pendiente por responder, eso les toca a ustedes, de cómo vamos a hacer para resolver nuestros problemas de salud o para cualquier problema que encontremos, pero les dejo esta frase que la encontré cuando yo estudiaba medicina, estaba en una pared blanca en la 33, cuando todavía no había tantos edificios, y decía, sed realistas, buscad lo imposible. Y eso es la razón por la que estamos acá, para hacer investigación y para ayudar a la gente a que haya mejores cosas. Cada vez que hagan una investigación, recuerden que estamos montados en hombros de gigantes, miles de personas que nos precedieron y que nos dejaron conocer lo que ahora conocemos. Ellos son los que realmente valen la pena. Somos enanos en hombros de gigantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta conferencia tan interesante. Desde nuestras sedes también nos extienden un agradecimiento muy especial. Vamos a abrir entonces micrófonos unos 5 minuticos por si tienen alguna pregunta. Listo, recuerden que las sedes también pueden participar a través del chat de Teams. ¿Una pregunta por acá? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, doctor, por su intervención, súper interesante. Yo creo que quedamos todos muy conmovidos porque en realidad no es un tema que uno suele ver, ¿cierto? La creatividad y la ciencia en realidad siempre se ven como cosas muy distantes. Y yo creo que también tenemos que retomar nosotros un poco a esos inicios mismos de la ciencia. Yo quería hacerle una pregunta y es, ¿qué le ha aportado a usted la creación, en este caso específico suyo, digamos la escritura literaria, en su quehacer profesional y académico? A ver, yo creo que la creatividad es todo. Y hay creatividad desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Hoy decía, bueno, yo qué ropa me voy a poner hoy. Ya tengo que ser creativo con eso. Entonces todos somos creativos en la medida de que vamos viviendo. La vida no funciona como un guión, donde me dice a las 7 de la mañana vas a desayunar, se te va a caer el pocillo, tenés que mover el pie hacia un lado para que no te ensucies. En lo personal, yo siempre creo que es fundamental la creatividad. Soy escritor de cuentos, me gusta mucho contar cuentos raros, me gusta mucho. Y me gusta mucho la fantasía. También tengo algunas novelas. La última novela que publiqué, que fue con la Universidad de Antioquia, se llama Matar al Lobo. Es una novela donde un general israelí en el 2028 decide construir una máquina del tiempo para matar a Hitler. Todas esas historias tienen que tener algo de loco, volvamos al Quijote, y algo de realidad. La novela es basada en datos reales sobre toda la primera mitad del siglo XX, pero
muestra que es posible otros temas alternos, lo que llamamos en literatura la ucronía. La ucronía es qué hubiera pasado si Hitler hubiera muerto o qué hubiera pasado si Hitler no hubiera nacido. En uno de los capítulos yo mando a un ruso al pasado para que le dé pescado envenenado con plomo al papá de Hitler, Alois Hitler, para que no nazca. Para poder hacerlo, Mabrowski, el personaje, se hace amigo de la esposa de Alois Hitler. No sé si saben, la esposa de Alois Hitler fue primero su empleada, eran familiares lejanos, primero la empleada y después fue su esposa. Mabrowski se hace amigo de la empleada de Hitler y se hacen tan amigos que la embaraza. Alois nunca tiene un hijo, pero nace Hitler. Entonces miren cómo la creatividad nos permite ver formas diferentes de hacer las cosas. La creatividad me permite decirles que yo no cogí este micrófono porque este micrófono siempre tira escupas. Mucho cuidado. Entonces, eso me permite, como escritor, jugar con los mundos. Lo mismo que hace un investigador. Un investigador hace eso. Juega con lo que tiene y trata de descubrir patrones o cosas que nadie más ha visto. Y en eso se basa la creatividad. No sé si respondí la pregunta. Yo soy medio culebrero, entonces me gusta hablar bastante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, aquí en el auditorio tenemos otra pregunta. No, bueno. Desde Uniremington Yopal, Julio Andrés Silva Aragón nos pregunta, ¿cuál sería el equilibrio entre proporcionar estructuras metodológicas y permitir la autonomía en el aprendizaje a partir del error? Yo creo que buscar un equilibrio es difícil porque es que cada situación requiere que se mire en forma individual. Yo puedo, o sea, el equilibrio se logra cuando yo tengo resultados. Pero si en algún momento no estoy obteniendo el resultado, la ventaja de la ciencia es que existe el ensayo y error. Cuando yo no obtengo resultados, tengo la posibilidad de modificar los factores. Cuando estoy haciendo una torta, me dicen que eche 3 huevos y que eche media libra de harina. Pero puede que esa harina haya estado vieja, apelmazada y no me dé el resultado que es. La ventaja de la ciencia es que la ciencia nos permite el ensayo y error y nos permite modificar. La ciencia es una cosa bellísima porque la ciencia se autocorrige. Y es muy extraño, la gente del común no lo entiende, cuando yo estoy haciendo un experimento científico y de verdad soy un científico, quiero proponer que esa agua produce algún efecto. Yo para poder demostrar que esa agua produce ese efecto, tengo que demostrar que no lo produce. Hay una hipótesis verdadera y una hipótesis contraria. Y muchas veces el verdadero investigador tiene que demostrar que lo que él quiere que funcione, de verdad, no funciona por ningún lado, o sea, que no hay posibilidad de que falle. La ciencia es eso. Entonces es muy difícil uno decir qué equilibrio tiene que mantener. Cada investigador tiene que buscar su equilibrio. Así como yo no le puedo decir a alguien, monte en bicicleta de esta forma, porque cada quien encuentra la forma de montar en bicicleta. No sé si respondí la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces un aplauso para el doctor.